Él está en su trono de gloria, amén, y nosotros estamos aquí exaltando y declarando en esta Semana Santa, en este domingo de resurrección, amén, que Jesús ya no está entre los muertos. Sean todos bienvenidos a la presencia del Señor en esta noche. Quiere el Señor bendecir vuestro corazón. Hemos estado en victoria durante toda la semana y yo creo que todavía el Señor tiene más para nosotros. Solamente dispone tu corazón y todo tu ser para que puedas recibir de parte de nuestro Dios esa bendición que Él tiene para tu vida. Quiero ir a la palabra del Señor, al libro de San Mateo capítulo 28, en el nombre de Jesús. Gracias damos al Señor por lo que Él hace. Oramos por aquellos hermanos que no han podido llegar. Que el Señor les bendiga. Que el Señor siempre ponga en nuestros corazones el querer como el hacer. Y como dijo David en aquella oportunidad, si me dan a elegir, yo quiero estar en la casa de Dios. Amén. Cuando David huyó de Saúl, andaba por los desiertos y por las cuevas. Amén. Pero él decía que si había algo que le gustaba, si le daban a él a elegir, era un joven que iba a contemplar cada vez que los sacerdotes ofrecían sacrificios. Amén. Allí en el templo, él le gustaba contemplar y decía, para que yo pueda contemplar la hermosura, para que pueda estar en los atrios del Señor. Quiera Dios que también sea en nuestro sentir, que a la hora de que nos den a elegir si estar en este lugar o en otro, nosotros elijamos estar en la presencia de nuestro Señor. Dice el libro de San Mateo capítulo 28 versículo 1: pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de ellos, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ya no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Tomen vuestros asientos. Por la palabra del Señor, amén. El título para este día del mensaje es: Él vive. Amén. Amén. Nuestro Dios está vivo. Él vive. Y dice la palabra del Señor que aquellas mujeres que amaban a Jesús, quiera Dios que todos, hombres y mujeres que estamos aquí, amemos a Jesús. Estaban ellas acongojadas a causa de la muerte, de los padecimientos de nuestro Señor, pero pasado el día del reposo dice que no aguantaron más, amén, estar en sus casas o en el lugar donde estaban ellas acompañando a los demás discípulos. Dice que muy temprano se fueron hasta el lugar, a la tumba donde habían puesto a Jesús, María Magdalena y la otra María. Y dice la palabra del Señor que sucedió algo. Quiera Dios que en esta noche aquí también suceda algo. La palabra de Dios dice que hubo como un terremoto. Amén. Hubo un terremoto. Y dice la palabra del Señor que llegando, amén, el ángel removió la piedra y se sentó sobre ella. Vemos que de esta manera, amén, todo lo que Dios había determinado, en una oportunidad Jesús resucitó a su amigo Lázaro. Y dice la palabra del Señor que en aquella oportunidad Él pidió que removiesen la piedra. Y ahora, en este momento, dice que un ángel de Dios viene y remueve aquella piedra. Y los que estaban a la puerta se quedaron, los soldados quedaron atónitos, quedaron como muertos, dice la palabra del Señor. Pero Dios tenía una palabra para aquellas mujeres. Si quiera que el ángel de Dios en esta noche también tenga una palabra para esta iglesia. Y dice la palabra de Dios, amén, que les dijo que no tuviesen miedo.
amén, que no se pusieran preocupadas. Le dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. La iglesia está en victoria. El Dios que servimos nosotros, amén, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, amén, porque no tendríamos respaldo. Pero cuando Jesús se levantó de la tumba, como el ángel anunció en aquella oportunidad, hoy día la gente sigue buscando a Jesús en diferentes lugares, pero nosotros podemos declarar que Jesús está aquí con nosotros en esta noche, porque Él ha resucitado. No está aquí, le dijo el ángel: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Cuando el ángel le dice esto, amén, no removió el ángel la piedra para que Jesús saliese, porque Jesús ya había resucitado. Removió la piedra para que aquellas mujeres pudieran comprobar y pudieran dar testimonio, amén, que Jesús había resucitado y que Jesús ya no estaba en la tumba. Esto nos muestra a nosotros, amén, que el Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso. Amén. Vemos que en los 4 evangelios se cuenta la historia de los acontecimientos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno enmarca diferentes enfoques. Y dice la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 24, desde el versículo 4 y 5. Dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquellas mujeres dicen que habían preparado especias para ir a perfumar el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Aquellas mujeres se prepararon para ir a donde estaba el cuerpo del Señor. Pero yo creo que había acontecido, le pasó a las mujeres y a los hombres, y es que se habían olvidado o tenían duda en su corazón, porque el Señor ya les había dicho de antemano, amén, que Él iba a morir, pero que al tercer día Él se iba a levantar. Si hay algo con que luchamos los seres humanos, es con la duda. El Señor ya nos ha hablado, ya nos ha dicho muchas veces, amén, que Él habría de hacer milagros, que Él habría de hacer sanidades. Y cuando llega el momento, amén, de poner en fe y en práctica nuestra fe, muchas veces nos entra la duda. Jesús ya les había dicho: voy a morir, voy a entregar mi cuerpo, pero al tercer día me voy a levantar. Tengo poder para poner mi cuerpo y para poder volverlo a levantar, le había dicho el Señor. Pero aunque aquellas mujeres y los apóstoles muchas veces habían escuchado esto de parte del Señor, la humanidad les ganó una batalla, porque ellos, amén, aunque el Señor les dijo que iba a levantarse, estaban allí, y aquellas mujeres fueron a ver el cuerpo de Jesús, pero ya no estaba allí. Jesús había resucitado. Yo quiero decirte en esta noche, el ángel le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Dios que yo vine a adorar aquí en esta noche está vivo. Y la palabra del Señor me ha dicho que Él ha triunfado sobre el pecado, sobre la muerte, sobre tus problemas, sobre tus enfermedades. Él ha triunfado sobre toda obra, amén, de Satanás. Así que yo en esta noche vine a este culto para ver milagros en el nombre de Jesús. Si estás enfermo, el Señor te va a sanar. Si tienes problemas, el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario.
Si estás pasando por una lucha espiritual, el Señor venció sobre todo principado y sobre toda potestad de Satanás. El Señor ya lo ha vencido. Quiere decir que yo vine a este culto no para ver a un Cristo muerto. Yo vine aquí para testificar del poder de Dios, de la gloria del Señor. Y si tú lo crees en este día, te vas a llevar un milagro a tu casa. Acabamos de escuchar a nuestra hermana Mari, amén, de todo lo que el Señor ha hecho con su familia, con su hija, con su hijo, hasta último momento batallando, amén, para que el nombre del Señor no fuera glorificado. Pero con golpes o sin golpes, Enrique igual lo llevaron para Montevideo, pero era para que luego el nombre del Señor fuera glorificado. De la misma manera, nosotros no venimos al culto a celebrar la muerte de Jesús. Hoy venimos a celebrar la victoria de Jesús. Hemos venido a este lugar a declarar que Él está vivo. Y si Él está vivo, todas sus promesas, todo lo que Él ha determinado, todo lo que Él venció en la cruz del Calvario, amén, nosotros lo podemos obtener si tenemos fe en Él y declaramos que el Señor ya lo hizo por nosotros y ocupó Él el lugar sobre nuestras vidas. Para que tú en este día lo único que necesitas es creer que lo hizo en la cruz del Calvario. Luego que los ángeles se encontraron con aquellas mujeres, le dan las nuevas. Dice el verso 7 del libro de San Mateo: ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Tenemos una noticia grave, y es ir a decir a la gente que Jesucristo está vivo. Ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Nosotros en esta noche, cuando salgamos de este lugar, tenemos buenas nuevas de salvación para decir a la gente, a esa gente que no tiene esperanza, a esa gente que está en cárceles y en delitos, amén, en toda obra de Satanás que los tiene atado. La iglesia tiene unas buenas nuevas para dar, y dice la palabra del Señor, y es de que el Señor ha triunfado sobre toda obra de Satanás, y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Dice que aquellas mujeres salieron del sepulcro con temor y a la vez contentas, felices, llenas de gozo. Fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí les salió al encuentro diciendo Jesús, amén. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, amén. Esta palabra es una palabra griega, amén, que se pronuncia chaire, y dice que significa, amén, alégrate, amén. Jesús le dijo salve. Este era un saludo que tenían, y dice que el significado es alégrate, regocíjate. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí podemos alegrarnos en esta noche. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos regocijarnos? ¿Cuántos podemos darle la gloria al Señor? El Señor está vivo, el Señor está aquí entre nosotros. Dice la palabra del Señor que aunque ellas estaban con temor, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Esta es una buena noche para postrarnos delante del Señor y adorarle al Señor Jesucristo. El Señor ya, amén, se manifestó. Allá en el libro de San Juan, esta misma historia menciona que cuando, amén, aquellas mujeres se asomaron a la tumba de Jesús, dice que había dos ángeles, uno sentado a la cabecera y otro hacia los pies de donde Jesús había sido puesto. Y allí estaban, amén, los lienzos, las telas que lo habían envuelto a Jesús.
Y dice que aquellas mujeres le preguntaron, amén, a los ángeles: ¿qué han hecho con nuestro Señor? ¿Qué han hecho con nuestro Maestro? ¿Dónde lo pusieron? Amén. Y dice la palabra del Señor en el libro de San Juan que sobre un rincón estaba Jesús, pero ellas no lo podían reconocer. Y dice la palabra del Señor que esta mujer estaba acongojada y le dice, pensando que era el hortelano, amén, quien estaba a cargo del cuidado de ese lugar, amén, ¿dónde lo pusiste? Y dice que de repente se le fueron abiertos los ojos y Jesús ya estaba resucitado, parado en ese lugar. Aleluya. Jesús está aquí, hermanos. La presencia de Dios está en este lugar. Y dice que aquella mujer quiso ir a tocarlo y el Señor le dijo: no me toques, porque todavía no he sido glorificado, tengo que ir al Padre y voy a regresar. Pero cuando cuenta aquí San Mateo, dice la palabra del Señor que ya estaba glorificado y estas mujeres se van a los pies de Jesús y lo adoran. En esta noche nuestro Dios ya está glorificado, Él está aquí, lo puedes tocar, lo puedes adorar, lo puedes sentir. Solamente Él quiere que tú vengas a adorarle con alegría y regocijarte. El verso 10 dice, aleluya, entonces Jesús le dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Decíamos el día viernes que el Señor les había dicho ya de antemano que luego que Él resucitase se iba a encontrar con ellos en Galilea. Y nada de lo que está escrito en la palabra de Dios ha sido puesto por casualidad, sino que tenía un propósito. ¿Por qué Galilea? Porque en Galilea fue el primer llamado que Dios hizo a sus discípulos. Allí sucedió el milagro de la pesca. Amén. Allí el Señor fue donde estableció su ministerio cotidiano. Allí estaba el Señor. Él comenzó su ministerio en Galilea. En lo cotidiano de la gente estuvo Jesús en esa región. Amén. Y allí también estaba el origen de la fe de aquellas personas. Porque el primer milagro, si bien fue en la transformación del agua en vino, el gran milagro que el Señor hizo fue la pesca milagrosa. Y lo hizo en Galilea. Y la palabra del Señor, amén, le dijo: cuando yo resucite, voy a ir a Galilea. Por eso le dice aquí en el versículo 10, entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Yo cuando leí esto le dije: Señor, ¿y este día dónde vas a estar? Y Él me dijo: yo estoy en todo lugar, estoy en tu corazón, pero hoy me di cita en calle 33, 159. La de Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Yo vine a adorarle. Amén. En la comunión de los santos, a cantarle, a exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Porque cuando yo salí de mi casa, Él me dijo: yo ya te estoy esperando allá. Así que vengo a adorarle al Señor. Denle un fuerte aplauso. Denle la gloria al Señor, porque Él ya llegó. Él está aquí entre nosotros en este día. Dios, ya glorificado Jesús, tiene una manera tan peculiar, tan especial. Y yo siempre le digo al Señor: nunca me dejes de sorprender. Me gusta que Dios me sorprenda. Que yo traigo una expectativa y el Señor lo supere ampliamente, porque me hace regresar a mi casa contento. Me hace regresar a mi casa lleno de gozo y de bendición del Señor. Y dice la palabra de Dios: aquellas mujeres fueron, dieron la noticia. Había 10. Amén. Porque dice que cuando ellas fueron a dar la noticia, había uno que no estaba. Amén. Era Tomás. Yo bendiga a Tomás que no vino hoy. Paz de Cristo.
Porque como nosotros le vamos a contar que acá Dios hizo milagro, Él va a decir: yo si no veo no creo, te lo perdiste. Paz de Cristo. Dice que fueron y le dijeron: pero el Señor es tan bueno que lo ama también a Tomás. Paz de Cristo. Así que sea quien sea el que lleve el nombre de Tomás hoy, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Estando ellos en Galilea, estaban todavía en Jerusalén. Y dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, amén, el día de la resurrección. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El Señor sigue trayendo paz. Si hay alguien aquí que en esta noche no tiene paz, el Señor nos dice: paz a vosotros. Necesitamos la paz de Jesús. Los discípulos estaban encerrados, dice la palabra del Señor, por miedo. El diablo siempre quiere tener encerrados a los hijos de Dios con miedo, por problemas, por escasez, por persecución, por enfermedad. Pero la noticia es que el Señor ya ha resucitado y ha vencido todas las cosas. Y dice la palabra del Señor que nuestro Dios es tan poderoso que ni las paredes, nada puede, amén, frenar el poder de nuestro Dios. Las puertas estaban cerradas y Jesús entró igual. Si alguien en este día se está resistiendo, la presencia del Espíritu Santo va a entrar igual a tu vida y te va a decir: pasa tu vida, que es lo que tú estás necesitando. Todos nosotros estábamos perdidos en pecados y delitos. Estábamos bajo el dominio de Satanás. Él era nuestro dueño. Algunos se enojan cuando le decimos: pues estás endemoniado, amén, y se sienten mal. Bueno, esa es la verdad. Estábamos en pecados y delitos y Satanás era nuestro dueño. Pero gracias que Jesús en la cruz del Calvario nos hizo libre. Y si por las dudas alguien, amén, si alguien por las dudas o tiene duda en este día de que el Señor ya te hizo libre, que ya el diablo no tiene dominio sobre tu vida, que el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario, amén. El apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 14 y 15, dice que el diablo tenía un documento, amén, por el cual se jactaba y decía: estos me pertenecen. Pero la palabra del Señor dice en el verso 14, anulando el acta de los decretos que había, amén, contra nosotros, que nos era contraria, Jesús, amén, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El diablo tenía un documento, amén, toda la humanidad le pertenecía, estaba bajo su dominio. Pero dice que el sacrificio de Jesús anuló esa acta. Ya estás libre. Ya estás libre. El Señor te ha hecho libre. Aleluya. Por eso le alabamos, le glorificamos. El diablo ya no tiene el documento que tú le perteneces. Y si por ahí el diablo te quiere hacer creer, repréndelo en el nombre de Jesús. Porque el acta de los decretos que nos era contraria, Cristo la clavó en la cruz del Calvario. Y dice el verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Somos de Cristo. El nombre de Jesús ha sido invocado sobre nosotros. Ya el diablo no tiene autoridad. Dice que todos los principados y potestades han sido despojados. Todo el poder, todo el honor y toda la gloria le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Satanás está vencido. El Señor lo venció en la cruz del Calvario. Y lo que era contrario, ahora somos de Cristo. El Señor canceló la deuda nuestra.
Teníamos una deuda espiritual. Y la palabra del Señor nos muestra que ese registro fue anulado, esa acta, esos decretos. Y la palabra del Señor dice que Jesús la quitó del medio, clavándola en la cruz del Calvario. Así que no tienes excusa para no adorarlo al Señor. Amén. Ya no puedes decir, no puedo servirle al Señor porque el diablo aquí. No, Él ya no tiene dominio sobre tu vida. Ya estás libre, el Señor, amén, ya lo venció. Y el acta que era contraria ya no existe. El Señor la clavó en la cruz del Calvario. Esto nos indica que el peso, amén, y el castigo del pecado que debería haber recaído sobre nosotros, cayó sobre Jesús y fue borrada nuestra deuda. Teníamos una deuda. Amén. A veces cuando Dios ha hecho algunos milagros en nuestras finanzas, amén, hemos escuchado muchos testimonios aquí de hermanos que tenían deudas, algunas impagables. Le dijeron, Señor, nosotros no tenemos el dinero y tú sabes que tenemos la intención, pero si tú quieres, tú puedes intervenir. Amén. Hemos ido a oficinas públicas, a comercios, y le hemos dicho, venimos a refinanciar amén, o a ver cómo podemos hacer para pagar y saber cómo es su nombre. Y empiezan a buscar ahora con la tecnología en la computadora. Dice, aquí no hay nada. Amén. Hay hermanos que han tenido testimonio de esto. Y algunos dicen, no, ustedes son medios fantasiosos. No, hermano. Dios tiene poder para cancelar deudas. Y nosotros teníamos la mayor deuda. Amén. Teníamos una deuda tan grande en nuestra vida que era imposible pagarla. Y el diablo tenía dominio sobre nosotros. Estábamos esclavos de él. Pero vino Jesús y dijo, ¿cuánto vale? Amén. Y todos los que estamos aquí, que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo, el precio era muy alto. Le dijo el Señor, ¿cuál es el precio de la salvación para que ellos sean libres? Para que todos los que crean en mí luego de mi sacrificio sean libertados. Y Satanás, amén, cuando Dios le preguntó, ¿cuál es el precio de la humanidad? Quiero que me entregues a tu hijo. A mi hijo, dijo Dios, sí. Amén, quiero que entregues a tu hijo. Lo más valioso en el universo era la manifestación de Dios como hombre. Y dice la palabra de Dios que Dios no escatimó, no negó a su propio hijo. Amén. Satanás le dijo, no me interesa nada más del universo. Lo único que me interesa es que me entregues a tu hijo. Y dice la palabra de Dios que de tal manera nos amó Dios, de tal manera que ama a Dios, por eso le amamos nosotros, porque Él nos amó primero. Y dice la palabra del Señor que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. Los que somos padres sabemos, amén, cuando nuestros hijos pasan por una dolencia, por un problema, una dificultad, cómo nos sentimos acongojados. El precio más alto del universo lo pagó Dios por ti y por mí. Y Satanás le dijo, quiero matarlo, lo voy a destruir, voy a derramar su sangre. Y Dios dijo, no importa, amén, te lo voy a entregar porque la creación mía, mis hijos valen mucho. Y yo tengo poder para entregar la vida y para volverla a levantar. Jesús pagó con su sangre nuestra salvación. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no servirle? No le servimos por obligación, le servimos por amor. Y nos negamos a muchas cosas por amor a Jesús. Y Satanás dijo, ahora sí que lo tengo. Amén. Voy a matar a su hijo. Y antes de matarlo lo voy a torturar. Y ahí estaba Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús cargó sobre él todo nuestro pecado. La paga de nuestro pecado fue sobre él. Y por sus llagas ya estamos sanos, fuimos curados. Y dice que ahí Jesús fue entregado
teniendo todo el poder del universo para salirse de ese lugar. Desde la oración en el huerto del Getsemaní, oró, y dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Él era Dios, pero nuestra semejanza. No se valió de su poder, sino que quiso estar en nuestra semejanza. Y le dijo a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí está Jesús. Amén. Satanás hizo todo lo que quiso hacer. Conocemos la historia bíblica. Y ya como un acto de triunfo de Satanás, lo lleva al Calvario, a la cruz. Y allí muere Jesús. Derramó hasta su última gota. Porque cuando aquel soldado romano dieron la orden, porque se atardecía, los judíos tenían costumbre que no podían dejar a ningún crucificado cuando llegaba la noche, porque era día de bendición de ellos. Amén. Entraba el día de reposo, porque lo mataron el viernes, pero al atardecer ya entraba el día sábado. Le ordenaron quebrar las piernas, pero dice la palabra del Señor que cuando llegaron a Jesús, le quebraron las piernas a los dos presos que estaban allí con él. Pero dice que Jesús, amén, ya había expirado. Y aquel soldado, para asegurarse de su trabajo, traspasó su costado, y agua y sangre salieron de aquel lugar. La sangre de Jesús fue derramada por nuestros pecados, para limpiarnos, para que tengamos, amén, esa fe y esa confianza que aunque hace más de 2000 años que fue hecho este sacrificio, todos los que creen en Jesús, la sangre de Jesús sigue teniendo poder. Pero también dice que brotó agua de aquel costado, porque esto es símbolo del bautismo en agua, que para alcanzar la salvación de nuestra alma tenemos que bautizarnos en agua, en el nombre de Jesús, y recibir el Espíritu Santo. Cuando todo esto sucedió, el diablo hacía fiesta. Y la palabra de Dios dice que cuando llegó la tardecita bajaron los cuerpos. Y José de Arimatea, un hombre piadoso, entregó un sepulcro familiar que él tenía, un panteón diríamos hoy, para que pusiesen el cuerpo de Jesús en aquel lugar. Hubo un gran silencio desde el día viernes hasta hoy, domingo. Jesús estaba entre los muertos. Jesús hombre. Y cuenta la historia, amén, que cuando Jesús fue al sepulcro, Él bajó, amén, a los lugares más remotos de la tierra. Y dijo el apóstol Pedro que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Y allí en aquel lugar dice que le predicó a los espíritus encarcelados de los tiempos de Noé. Todos los que no habían creído en el mensaje de Noé y habían muerto a causa de su incredulidad, porque Noé le dijo: todo el que se suba en el arca va a ser salvo, y el que no lo quiere hacer, pues no lo hace, pero se va a perder. Toda aquella generación no es diferente a la generación que vive hoy día. Amén. Estaban de festines, estaban de fiestas, se daban en casamientos, se casaban, hasta que vino el día del diluvio. Y dice que la venida del Señor será como en los días de Noé. El apóstol Pedro les dice que Jesús bajó, amén, a predicarle a los espíritus encarcelados de los tiempos de Noé. Allí fue a decirle al Señor: mire, lo que decía Noé era cierto, aquí estoy yo. Aquella arca me representaba a mí. Hoy le seguimos diciendo a la gente, por eso dice que cuando Jesús se le apareció, amén, aquellas mujeres dijo: vayan y den las buenas nuevas. Hay que dar buenas nuevas a este mundo y decirle que la única manera de ser salvos es que vengan a Cristo, reciban a Jesucristo, reciban el sacrificio de Jesús en la cruz, y la sangre de Jesús no tiene poder para limpiarlos. Jesús es puesto en la tumba, y la palabra del Señor dice que hasta que Jesús hubo muerto y se levantó de entre los muertos, las almas de todos los muertos iban al mismo lugar. Cuando llegó Jesús al lugar donde estaban las almas de todos los muertos, en aquel lugar
había un tumulto. Amén. Las almas que estaban en aquel lugar de todas las generaciones de tiempos antiguos estaban allí. Amén. Y había un diálogo. Amén. Porque se decía, ¿no es este el Jesús que resucitó a Lázaro? ¿No es este el que sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, resucitaba muertos, sanaba leprosos? Amén. Y por allá en un lugar, amén, estaba Jesús. Y pasó el viernes, y pasó el sábado. Amén. El diablo, el Averno, hacía fiesta porque había triunfado, amén, sobre Jesús. Pero dice la palabra del Señor que el domingo a la madrugada, amén, como a las 5:30 de la mañana, entre las 4 y las 5 de la mañana, se escucha, amén, un gran ruido donde estaban todas las almas, porque el Señor había venido a generar una separación de los que habían creído por fe allá en el Antiguo Testamento. Los buenos y los malos estaban en el mismo lugar, pero aunque ahora, amén, Jesús también estaba en ese lugar, se ve que viene alguien caminando triunfante. Y detrás de él vienen cientos de miles y millones de almas detrás de él. Porque cuando Satanás pensó que había triunfado, Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Jesús está vivo, hermano. Es tiempo de alabarle, es tiempo de glorificarle. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Sobrina esa victoria de la muerte. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? La victoria está en Jesucristo. Pónganse de pie. El Señor hizo la separación. Y ya los hijos de Dios, los santos, no van al mismo lugar. Las almas ya no vamos al mismo lugar, porque nosotros ni siquiera ya morimos. Descansamos por un tiempito hasta el toque de la final trompeta, para que podamos entender esto, la diferencia que hay entre los que servimos y creemos en el sacrificio de Jesús con los que no lo creen. Jesús ya había enseñado, amén, había dado una enseñanza sobre dos personas, un rico y un mendigo llamado Lázaro, que cuenta la historia que el rico tuvo toda la oportunidad de recibirlo a Dios, de servirle a Dios, entregar su vida, pero prefirió las riquezas y los placeres del mundo. Y dice que había un mendigo que se llamaba Lázaro, que tenía llagas en su cuarto. Y era tan calamitoso su estado que los perros lamían sus llagas, dice la palabra de Dios. Pero este hombre, en su estado, amén, social muy precario, tenía un gran tesoro, que había creído en Jesús. Creía en Dios. Amén. Aunque tengamos que padecer aquí, tenemos victoria allá. Amén. Hay un himno que dice: aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Este hombre, los dos murieron, dice la Biblia, y fueron, amén, cada uno a su lugar. Y dice que Lázaro, el mendigo, aquel que estaba lleno de llagas en la tierra, ahora estaba en el seno de Abraham, sano, completamente sano, en la presencia de Dios, feliz, sin problemas, sin necesidad. Y el rico, dice la palabra de Dios, que estaba en un lugar de tormento. Los dos habían tenido la misma oportunidad, no más que uno la había recibido y había tomado la decisión correcta, y el otro no lo había querido hacer. Hoy día seguimos viviendo ese tiempo, por eso la iglesia todavía está aquí en la tierra, porque Dios quiere seguir salvando a la gente. Queremos seguir predicándole que es tiempo de que la gente le entregue su corazón a Jesús, lo reciba como su único y suficiente Salvador, porque esta vida es corta en relación a la vida eterna que tenemos con Cristo o en el infierno. Esa es la realidad. Y por eso en este día estamos predicando aquí que el Cristo que nosotros servimos está vivo y sigue teniendo poder.
amén, y que el sacrificio, amén, no ha sido invalidado, sino que sigue vigente. Y todos los que en Él creemos por fe, tenemos vida eterna. Aquel hombre en su estado de desesperación dice que un día levantó los ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham y dijo: Padre Abraham, envíamelo a Lázaro, que venga, amén, a refrescar mi lengua, porque el lugar donde yo estoy es lugar de tormento. Y Abraham le dijo: no, hay una cima entre ese lugar y este. De aquí nadie puede pasar para allá, ni de ese lugar puede pasar nadie para aquí. Y él dijo: te ruego que envíes a Lázaro, que moje, amén, su dedo, y que venga a refrescar mi lengua. Con una gota se conformaba. Era el peor de los lugares que un alma puede estar. Y Abraham le dijo: no, amén, tú tuviste tu oportunidad. Por eso le seguimos diciendo, y oramos y derramamos nuestro corazón delante de Dios por aquellos que todavía no le han entregado su corazón a Jesucristo, porque ni se imaginan el lugar que les espera si no lo reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Y ahí se quedó. Y ese hombre le establece un diálogo a Abraham y le dice: permíteme salir de este lugar para que vaya y le predique a mi gente, a mis familiares y a mis amigos, para que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: no puedes salir de ese lugar. Ese lugar lo elegiste cuando eras vivo. Por eso, mientras hay vida hay esperanza. Y si hay alguien aquí que no le entregó su corazón a Jesús, tienes que entregarle tu corazón a Cristo. Y le dijo: sí, si sale uno de entre los muertos, lo quería convencer a Abraham. Si se levanta uno de entre los muertos y va y le predica, ellos van a creer. Y Abraham dijo: hay uno que se levantó de entre los muertos, créanle a él. Jesús se levantó de entre los muertos. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. La iglesia, la misión de la iglesia es predicar salvación, perdón de pecados, pero la gente tiene que recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Ya fuiste curado, ya sos sano. Tus problemas ya fueron vencidos por Jesús en la cruz del Calvario. Yo solamente quiero invitarte a que hagas un acto de fe en esta noche. Y el que vengas a darle gracias aquí al Señor, aunque estás enfermo, vengas a darle gracias y decirle: gracias, Señor, porque tú ya me sanaste. Si tienes problemas, ven aquí, vamos a orar por ti para fortalecer tu fe. Dice que Él triunfó en la cruz del Calvario sobre toda potestad, sobre todo principado físico, espiritual, enfermedad, ya ha sido vencido. Tú puedes irte con tu milagro en este día de este lugar solamente por creer que el Señor ya lo hizo.